Muy buenas tardes, estamos acá hoy día, muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos para dar nuevamente inicio a un nuevo video de Gnósticos. Eh, este canal que lo único que persigue es que compartamos. Espero tus comentarios. Gracias hermano Virgilio por sus comentarios desde el Perú. Gracias también a los comentarios desde Chile, eh, don Ramón. Me alegro que estemos de alguna forma poniéndonos de acuerdo para poder avanzar en estos estudios gnósticos eh, y obtener resultados. Si mi opinión puede servir para que ustedes puedan obtener algún tipo de avance, con todo el corazón. Si no estamos de acuerdo en algunas cosas, conversemos para que así de alguna forma todos podamos crecer. Entonces, estamos hoy día acá y lanzamos desde este momento este nuevo video llamado, eh, al final siempre, ¿no es cierto?, el tema que nos aborda hoy día es la muerte principalmente. Como esto es un tema tan largo, como es un tema tan intenso, como es un tema tan poco abordado en general, eh, es importante decir que no es la primera vez que vamos a conversar o a exponer este tema. La muerte, los procesos de lo que nosotros conocemos como muerte biológica, también hay una muerte de tipo espiritual, hay una muerte también psicológica, pero comencemos con un abanico de cómo se ve la muerte en distintos lugares en el mundo, cómo se ve quizá acá en Latinoamérica, cómo se ve en México, cómo se ve en India, cómo se enfrenta este proceso o cómo se enfrentó en algún momento en las civilizaciones más antiguas, eh, también en Chile. Antiguamente, a modo de curiosidad, por ejemplo, eh, la muerte, sobre todo en el sur de Chile, lo que eran velorios muy largos, por decirlo de alguna manera, donde no parecía muerte, la verdad, más bien parecía una celebración, donde se mataba animales para comer, donde se contrataba gente para amenizar de esta manera el ambiente, inclusive, disculpen, también en ese tiempo se contrataban personas como, se les conocían acá como los llorones o lloronas, gente exclusivamente que hiciera ese papel de llorar al muerto. No es porque la gente no tuviera pena, simplemente un hábito, una costumbre. Y un velorio acá en Chile duraba 3 o 4 días, por decirlo de alguna manera. Y luego obviamente seguía el sepelio. Bueno, sabemos que en los países más antiguos o en los países también tenemos otros aspectos sobre la muerte física, sobre todo en México, donde hay una fiesta inclusive en relación a eso. Pero también, fíjense, donde quizás resulta más curioso esto de la muerte es en India. Podemos verlo, podemos nosotros averiguarlo, sobre todo en este tiempo que no es tan difícil, porque recordemos que hay una tremenda pozo de información de todo tipo en las vías de internet. En este tiempo de la supercivilización supercomunicada, donde nuestro planeta se ha reducido al tamaño de un jicarro debido a las combinaciones. Y eso es lo que día discutíamos con los hermanos, hablábamos y conversábamos de eso. De que antiguamente, no sé, una carta de Sudamérica a Francia se demoraba semanas, meses, porque se iba en barco, no había otra forma. Pero ahora uno puede conversar en el momento, con el otro lado del mundo. Yo tengo amigos prácticamente en todo el mundo y converso con ellos y no me dejo de asombrar por tal evento. Quizás aprovechar esto para difundir cosas buenas también y para eh, provocar un resurgimiento de la raza humana en forma positiva, porque también se ocupa en forma negativa. Recordemos que los pedófilos
la gente adicta a la pornografía y distribuidor de drogas y otras cosas, ocupan estos medios. Primero para proponerla, para hacerle propaganda y después para venderla. Entonces, bueno, la propuesta es que los espiritualistas del mundo puedan tener una sola idea y aprovechar esto de la tecnotrónica que hablaba el maestro Samael Aumbeor, el cual vamos a tener un capítulo para hablar entre gnósticos sobre el maestro Samael. Porque hay muchas cosas que se dicen, gente que no se entera y que tiene una observación muy superficial sobre nuestro gran y venerable maestro Samael Aumbeor. También otros maestros como el maestro Rabolú, otros maestros como el maestro Gargacuchín y otros maestros, ¿no es cierto?, mencionados como el venerable maestro San Germán o Cagliostro y otros mencionados dentro de esta gran conocimiento gnóstico. Fíjense otra cosa a reflexionar en relación a esto, la importancia de los seres humanos y en qué momento los seres humanos o el ser humano comienza a llamarse maestro. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo podemos ver en la disposición de la educación, una persona que se gradúa, ¿no es cierto?, y logra entender que la maestría en educación le va a dar la posibilidad de enseñar a otros. Pero fíjense que ese mismo término de maestro se ocupa en la construcción y se ocupa en otras áreas como en la pintura y en otras áreas. Entonces, quizás ponernos de acuerdo en eso, porque también hay maestros espiritualistas, como también hay maestros materialistas. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Hoy día lo que nos convoca es la muerte. También lo que muere y lo que no muere. La muerte, este gran fenómeno de la muerte, este gran, se podría decir, misterio de la muerte. Porque muchos dicen, nadie ha vuelto de la muerte y nos cuenta. La verdad es que eso ya no es así. Si nosotros investigamos bien fenómenos de post-mortem, hay muchos, de vidas anteriores, es algo normal dentro de las culturas más antiguas de nuestra tierra. Personas que recuerdan vidas anteriores más allá de haber tenido una vida y una muerte. Entonces, hay que empezar primero a aterrizar el conocimiento, segundo, abrirse de estas 4 paredes del intelecto, de estos 5 sentidos que es donde nos atrapa el intelecto y nos hace pensar que si no lo podemos tocar no existe, si no lo podemos ver no existe, si no lo podemos oír no existe. Entonces entramos en un laberinto, quizás uno de los más profundos del conocimiento, que es este laberinto de la muerte. Tenemos tantos hechos por muerte investigados, incluso con aparatos, que ya deberíamos tener una conclusión en relación a eso. Y primero, quizás para los cristianos, llegar a entender que Cristo, Jesús, el Cristo, el venerable Maestro Jesús, el gran león de Judá, ¿no el gran Yoshua Ben Pandira, ¿no es cierto?, ya no proponía la inmortalidad. Él decía que venía a traernos vida y vida en abundancia, y también la vida eterna. Y para entender eso y comprender eso, tenemos que comprender bien el proceso de la muerte. ¿Qué nos dice la gnosis? Pero ¿qué dice todo en general? Como explicaba, la forma que tienen las distintas culturas de ver la muerte, es interesante analizarlo. No con ojo visor, con ojo abierto, con mente muy abierta para comprender esto de la muerte. Porque al momento que comprendamos lo de la muerte, vamos a comprender lo de la inmortalidad. No necesitamos que alguien nos diga o que nos haga memorizar qué es lo que es la inmortalidad. Porque entenderlo resulta muy sencillo cuando uno entiende lo que es la muerte. Fíjense, es fácil y palmario y totalmente incluso subjetivo comprender algunos términos físicos. La física dice que la muerte no existe, que nada termina. La física dice que todo, ¿no es cierto?, se transforma y que continúa viviendo de otra manera. Por lo tanto, la muerte en sí misma, dentro de este plano existencial, según la física, no existiría. Estamos hablando, no estamos afirmando absolutamente nada. Todo lo estamos dejando
un aspecto importante del conocimiento, que es la reflexión, para luego pasar a la meditación. Indagar esto de la muerte no es leer a otro que lo ha indagado y que ha reflexionado y que ha comprendido cosas en relación a eso. No, no es eso. Porque eso es simple y no despreciable, pero mínimo intelecto. El intelecto no es despreciable, es limitado. El intelecto se basa en 5 sentidos y nada más. Pero para comprender los grandes misterios de la vida necesitamos comprender un poco más que eso. Cuando hayamos comprendido un poco más que eso, entonces podemos estar primero listos para comprender esto de la inmortalidad y luego poder elegir la inmortalidad o la mortalidad. Porque siempre no podemos nosotros elegir algo si no lo entendemos. No podemos elegir nosotros algo si no lo comprendemos. Es tan importante esto, primero hermanos, porque si nosotros nos ponemos estrictos consigo mismos, de la muerte, ¿qué sabemos? Muy poco, la verdad. ¿Por qué? Porque a veces es algo que evitamos. Nos dedicamos exclusivamente a vivir la tridimensionalidad con todo lo que eso trae. Estudios, casarse, juntar dinero, comprar casa, comprar auto, cambiar el teléfono, ver el iPhone, también el prestigio. Cosas asociadas exclusivamente a la tridimensionalidad. Bueno, también debemos entender que esta tridimensionalidad, ¿no es cierto?, es parte de lo que tenemos que comprender. Y la muerte, en el fondo, sujeta a cambios. La muerte, como vimos, ¿no es cierto?, en todas las culturas, como estos a modo de introducción y para poder avanzar en este día, podríamos decir que la muerte atañe solo a las cosas físicas, a nuestro ojo. Pero según la física todo se transforma. Por lo tanto, cuando deja de existir como lo hemos conocido, cuando deja de existir cuando lo hemos comprendido de alguna manera, porque desaparecen nuestros ojos. Eso es lo que nosotros entendemos con muerte. A veces los que ya han pasado el trauma de perder a alguien querido, claro, desaparece ante nuestros ojos, pero muchas de las personas muy sensibles se dan cuenta de que sus seres siguen ahí, en alguna parte de este universo, incluso acompañándolos, mirándolos, en alguna parte. Entonces ese desaparecer del cuerpo físico, que nosotros conocemos como muerte, es que no lo seguimos viendo, pero siguen estando. Recordemos que estas son reflexiones gnósticas, de conocimiento. ¿Qué nos dice la gnosis? Conocimiento develada por el venerable maestro Samael Aun Weor. Hombre ejemplar, ser humano muy, pero muy distinto al resto de todos. Lo deja en sus obras. Incomprendido, obviamente, por las personas que no entienden o que no tienen los elementos para comprender la magnitud de su obra. Porque para comprender en parte la magnitud de su obra hay que vivirla. Hay que seguir algunos mínimos consejos, como de autoobservarnos, la reflexión, como de autoconocernos, de mirar a la única dirección que nunca hemos mirado, que es la séptima dirección, que es hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a comprender y enfrentamos esto de esta manera, nos damos cuenta que sí, que hay cosas inmortales que no pasan. ¿Cómo le podemos hablar de una muerte a una persona que recuerda el total de sus existencias anteriores o parte de sus existencias anteriores? Explíquenle y convénzanlo. Y de esos seres tenemos muchos en el mundo en estos momentos, muchos. En Sudamérica tenemos seres de esa categoría, pero más en el Oriente, en el Antiguo Oriente, en las grandes culturas tibetanas, las grandes culturas hindúes. Para ellos es normal. Digan lo que digan el resto. Uno puede opinar lo que quiera en esto, pero también tiene que tener en parte la seriedad para considerar lo que el otro dice.
Cuando nosotros consideramos lo que el otro dice, es ponernos en el lugar del otro, nuestro avance se hace inevitable. Ese avance esotérico se hace inevitable cuando uno aprende a escuchar al otro y considerar y reflexionar sobre lo que el otro dice. Pero negarlo así a priori es cerrarse al conocimiento. En las culturas tibetanas asociadas a Agartha, el no desdoblarse es un problema. Para nosotros es normal no desdoblarse. Para el occidente. Somos una, por decirlo de alguna manera, una raza relativamente joven o bastante joven en relación a las culturas orientales, espiritualmente en desarrollo. Cuando nosotros nos ponemos serios, utilizamos la autoobservación, utilizamos la autocrítica, vamos a empezar a un recorrido en nuestro interior a descubrir lo inmortal. Hay cosas que nunca van a morir, al menos en este plano tridimensional. Una de ellas es la esencia, el alma, el Buddhata. Esa pequeña esencia, esa partícula divina que todo lo que tiene vida tiene. Hasta el átomo. El átomo se divide en materia, energía y conciencia. Y eso lo vamos a entender. No lo hemos comprendido. La neurociencia está dando pequeños pasos en relación a eso. Hablamos de neurociencia, pero en el fondo es esoterismo. La neurociencia quizás le sirve para que los intelectuales puedan comprender lo que ya muchos maestros ya dijeron y recalcaron insistentemente. La agrupación inteligente de células que ellos hablan tiene que ver con la inteligencia divina, con la anatomía atómica, que el maestro Samael enseña en forma formidable en su libro si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Ese es el libro donde encontramos todo lo relativo a anatomía atómica, y es importante aprender a estudiarlo, aprender a leer, porque cuando uno aprende a leer, entonces el conocimiento se abre con un corazón sincero, con un corazón honesto, leal al conocimiento. Entonces sí puede entender los preceptos y conceptos que nos entregan no solamente el maestro Samael, sino desde muchos años atrás que nos han estado entregando. El cristianismo es cristianismo primigenio, es esoterismo puro, no de mayor calidad que lo que entrega el movimiento gnóstico. Es imposible. Es exactamente lo mismo en otro tiempo. El rosacrucismo en su momento, el teosofismo en su momento, la masonería que tuvo en algún momento este conocimiento. Entonces, si nosotros queremos avanzar, debemos ponernos serios, dejar de pelear con los demás y buscar nuestra liberación en nuestra parte interna. Trabajar con los vicios, defectos y errores a través de la muerte psicológica. Dar sabio uso de nuestra energía a través del segundo factor, que es el sabio uso de la energía creadora. Y luego, sacrificarnos por la humanidad, entendiendo este término. Nadie quiere sacrificarse porque no entiende el término, porque piensa que es doloroso. Pero la verdad, el sacrificio tiene que ver principalmente con el santo trabajo que debemos hacer por la humanidad. Sacri viene de sacro, oficio, trabajo, santo trabajo. Los que quieran recorrer este camino y obtener las cosas que este camino ofrece, que no son las cosas normal que nos ofrece el materialismo. El materialismo es la tibia copia de algo y que nos ofrece cosas que todas son muy, pero muy poco duraderas. La tranquilidad que nos da el materialismo dura poco, el placer que nos da el materialismo siempre es corto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre sí mismos,
tomamos un compromiso y vamos por el camino, entonces nos toca resolver primero las lecturas, aprender a leer. Es lo primero. Fíjense que ese es el gran problema de la humanidad. A menudo, como no sabe leer, espera que otro le diga lo que hay que hacer, cuando las instrucciones están escritas en todo momento. Pero la gente no lo quiere considerar. El cristianismo es esoterismo puro. ¿Y por qué tenemos tantas corrientes del cristianismo en la actualidad? Justamente por una mala interpretación. Porque el cristianismo es para el espíritu, no es para el cuerpo físico. El cuerpo físico es solo un elemento que podemos usar para la cristificación. El cuerpo físico es una herramienta, es un vehículo que hay que cuidar para poder lograr en ello avances espirituales, esa coacción espiritual que el Maestro Jesús nos dejó la fórmula. Gnosis es cristianismo, pero también el budismo y el sintoísmo. El Maestro Jesús nos dijo, buscad primero las cosas del cielo, que lo demás viene por añadidura. Mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas del cielo? Deberíamos preguntarnos y comprender bien esta frase para poder aplicarla. Si la juzgamos a priori en forma intelectual, hasta podemos criticarla, como ocurre en internet, que gente que no es espiritualista interpreta a su manera el espiritualismo, sin comprenderlo, sin entenderlo, sin reflexionarlo. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué nos importa? La verdad debe ser dicha. Hay cosas que no vas a obtener a través del intelecto, como la iniciación. No, señor. El intelecto solo te da cosas en relación al conocimiento inferiores. Tus títulos son muy respetables, pero no te sirven para la iniciación. La iniciación la recibe el real ser, el Padre. La iniciación no tiene que ver con un título honorífico de tal o cual institución que te lo vendieron en tal o cuantos pesos, o dólares, o euros. No, señor. La iniciación es otra cosa. La iniciación la recibe el real ser, es interna. La calidad íntima que tú tienes no la puedes comprar. Tampoco te la pueden quitar. Eso es fruto del trabajo. Lo inmortal tiene que ver con el alma, y el alma es un cúmulo de poderes, virtudes y facultades. Si en esta vida tú te esfuerzas y obtienes el desdoblamiento astral, eso cuando vuelvas a estos planos físicos lo vas a traer de vuelta. Si logras eliminar y obtener castidad al trabajar con la lujuria, cuando vuelvas de vuelta, ya vas a volver casto. Porque eso no se pierde cuando se logra, a no ser que te devuelvas del camino. Pero mientras estés firme, haciendo tu trabajo interno, todo, ¿no es cierto?, va a tener un control desde los mundos superiores. Como todo. Porque la verdad uno puede decir lo que quiera. Pero acá los gobiernos, a través de la política y de la corrupción y de los ladrones y de todas las personas que hacen todas sus maldades, tienen su tope, tienen un control. Pero hay leyes que también regulan eso. La muerte es lo que conocemos como cesación de funciones orgánicas. Hay un cuerpo vital, o ligam sarira, que se desintegra al mismo tiempo en el panteón que el cuerpo físico. Pero también hay una expersonalidad que queda asociada a los mundos del mundo vital y mundo astral. Y esos hechos paranormales en relación a personas ya fallecidas tienen que ver con eso. Tiene que ver con la acción de ese cuerpo o de esa personalidad o expersonalidad o personalidad descartada. Tiene que ver con eso. Bueno,
fíjense ustedes que este tema resulta bastante espinudo, por decirlo de alguna manera. Discúlpenme que me entretengo un poquito en los controles. Resulta bastante espinudo, principalmente por desconocimiento. Y en muchas de las ocasiones nos han convencido de algunas cosas que deberíamos probar o someter a prueba. Por ahí alguien dice que existe este puro plano físico y después de este no hay nada. Eso es un reguero que propone la logia negra. La idea es que no trabajes. La idea es que no te ilumines. La idea principal es que te entretengas y piensas que no vas a volver a vivir nunca más. Y eso es tan absurdo como pensar, ¿no es cierto?, que el sol que nos alumbra a diario es solo una masa de gas, de hidrógeno incandescente que nos da calor. Nos da más que eso. Y el sol es mucho más de lo que tú puedes ver. El sol tiene un aspecto espiritual que todavía la gente no se ha preocupado. Los antiguos lo entendían. Por eso había adoraciones al sol. Habían templos del sol. Bueno, en este video, ¿no es cierto?, lo que nosotros tratamos de decir, que la reflexión es importante y que debemos cuestionarnos en relación a la muerte, lo que nos dijeron, cómo se ven las distintas culturas y por qué razón. Te invito primero a reflexionar. Y si este video de alguna forma te puede servir en el trabajo interior, te invito a compartirlo, te invito a darte un like, te invito a suscribirte, aunque te lo puedo decir, no es lo más importante. Lo más importante de este video, que de alguna u otra forma te lleva a la reflexión. Los parámetros están dichos, la muerte es un hecho normal o natural, la inmortalidad que nos proponen los maestros, para poder comprenderla hay que comprender el proceso de muerte. Estamos ya resumiendo hoy esta entrega y espero que todo esté bien. Que tenga buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que usted esté viendo este video. Desde acá, un saludo y muy buenas vibras. Que Dios guíe tus pasos en este camino que es la vida. Que Dios apoye tus pasos. Que Dios dé luz a tu camino. Paz inverencial. Y que el Cristo lo esté acompañando siempre.